revelado. Porque tu vida puede ser un milagro sobrenatural. Eres uno de los escogidos divinos. En el pequeño pueblo de San Andrés, todos sabían que la vida podía cambiar en un instante, y que la fe tenía el poder de transformar el dolor en esperanza. Juan, un devoto católico de 45 años, cada domingo llenaba de alegría la antigua iglesia del pueblo, donde el sol se filtraba a través de los vitrales, iluminando las oraciones susurradas a los pies de San Juan Diego. Sin embargo, la vida de Juan se tornó oscura cuando su preciosa hija Lucía, de solo 8 años, fue diagnosticada con una enfermedad terminal. La noticia fue como un rayo que partió su corazón un momento antes lleno de alegría, y lo dejó sumido en una tormenta de dudas sobre la bondad de Dios. La vida en el pueblo giraba en torno a la iglesia, un refugio donde todos se unían en oración. Las abuelas, jóvenes y niños se congregaban, esperando ansiosos un milagro que pudiera sanar a Lucía. La comunidad, unida en sufrimiento, se aferró a la devoción. Todos miraban expectantes la imagen de San Juan Diego, sus rostros iluminados por la fe. El amor por la pequeña Lucía unió a cada uno, pero conforme pasaban los días y los tratamientos fallaban, la incredulidad comenzaba a surgir entre amigos de Juan. Es hora de aceptar la realidad, le decían, mientras las sombras de la desesperanza se cernían sobre él. Con sus lágrimas brotando y un nudo en la garganta, Juan recordó las historias bíblicas de sanaciones. Dios tiene un propósito. Se repetía mientras su espíritu luchaba por aferrarse a la esperanza. Fue en esta oscuridad que nació una idea, una vigilia de oración. Decidido, Juan planeó un encuentro en la iglesia, esperando que su pueblo, lleno de fe y amor, se uniera en un clamor apasionado por la salud de Lucía. El día de la vigilia llegó, y cuando las campanas sonaron, el templo se llenó de luz y fervor. El aire vibraba con cantos extraordinarios, donde cada voz era un eco de fe. Las velas iluminaban los rostros ansiosos, mientras las oraciones se unían en una melodía celestial. Juan, rodeado de su comunidad, sentía como su corazón se llenaba de nuevo de fuerzas al ver la devoción a su alrededor, aunque el sufrimiento de su hija lo envolvía todo. La sala parecía estar repleta de ángeles, haciendo danza en cada esquina, congregando la esperanza en una atmósfera sagrada. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras la vigilia avanzaba y las horas pasaban, el clamor se intensificaba. Las luces danzaban, reflejando la esperanza y el anhelo colectivo. De repente, una serenidad descendió sobre la congregación. Se hizo un silencio profundo, donde el tiempo parecía detenerse. ¿Podría ser este el momento de la intervención divina? La tensión se palpaba en el aire. Un murmullo comenzó a crecer, un grito de fe que reverberaba en cada rincón del templo. Mientras las oraciones se elevaban, Juan sintió un cosquilleo en su pecho. Esta es la noche, pensó. Con el corazón en un puño, miró hacia el altar, donde la figura de San Juan Diego parecía brillar como nunca. Y en ese instante, una luz envolvió el rostro de Lucía. Todos contuvieron la respiración. ¿Era esto un milagro? ¿Iba a cambiar el curso de la historia de su pequeña? La comunidad se unió como nunca antes, preguntándose si el cielo mismo había decidido actuar. La historia quedó suspendida en el aire, dejando un halo de misterio y la promesa de un desenlace extraordinario. La luz brillaba intensamente sobre el rostro de Lucía, y en ese instante mágico todo el templo se impregnó de una sensación de expectativa inigualable. Los murmullos de la congregación crecieron en intensidad, rasgando la quietud del momento con un eco de fe genuina. Juan, con el alma tambaleándose entre la esperanza y la realidad, sintió como su corazón latía con fuerza, como si quisiera salir disparado hacia su hija. Es un milagro, es un milagro. Susurró al oído de María, su esposa, cuyas manos temblaban de emoción. Juan se dio vuelta y vio los rostros de sus hermanos y hermanas en la fe, iluminados por una luz que parecía venir del cielo mismo.
Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros sonreían, y algunos más, como si estuvieran presenciando la manifestación de lo divino, simplemente se arrodillaban. Señor, acércanos tu luz, oró Juan en voz baja, dejando que las lágrimas fluyeran libremente por sus mejillas. Sin embargo, a medida que la luz encandilaba a Lucía, la enfermedad que había atormentado su cuerpo parecía desvanecerse lentamente, como la niebla disipada por el sol. De repente, un grito emocionado proveniente de la parte trasera del templo sorprendió a todos. Nuestra pequeña está sonriendo. Era doña Rosa, una anciana del pueblo conocida por su sabiduría y bondad. Juan se volvió hacia Lucía y, efectivamente, allí estaba ella, con una sonrisa en su rostro que transmitía una paz dulce y celestial. Sus ojos, antes apagados por la enfermedad, brillaban con un fulgor que mostraba algo más que salud. Lucía. Exclamaron todos al unísono, mientras los brazos de Juan y María se extendían en un abrazo amoroso. Las palabras de gozo inundaron el aire. Dios ha escuchado nuestras oraciones, gritaban algunos, compartiendo ese júbilo con cánticos de agradecimiento a San Juan Diego. La atmósfera del lugar se convirtió en un refugio de amor eterno y gratitud. Juan apenas podía creer lo que ocurría. La fe de su comunidad, el fervor con que habían orado, parecía haber abierto las compuertas del cielo. En su mente, recordó las dudas y desesperanzas que habían llovido sobre su vida en los últimos meses. Pero todo eso ahora solo era un eco distante. Con una energía renovada, Lucía se levantó lentamente de la silla, y, con un paso vacilante, corrió hacia su padre. Juan, sintiendo el abrazo cálido de su hija, rompió en llanto, pero esta vez eran lágrimas de alivio y alegría. La multitud estalló en aplausos y gritos de júbilo. La esperanza por fin había ganado esta batalla, pero, mientras la felicidad abrumaba el ambiente, algo en el aire empezó a cambiar. Un profundo silencio envolvió la iglesia nuevamente, como si la presencia de Dios se manifestara de una manera tangible. Las velas temblaban y una brisa suave arrastró consigo un murmullo en un idioma que nadie podía entender. La congregación sintió un poderoso frío que recorrió sus espinas, un recordatorio de que algo importante estaba por revelarse. ¿Tú crees que esto es todo?, murmuró Juan al oído de María, sintiendo que la historia de ellos no había terminado. Una pregunta brotó en su corazón: ¿qué plan tiene Dios ahora para nosotros? Esa duda, aunque titilante, no era de desesperación, sino de expectativa. La luz sobre Lucía comenzó a desvanecerse gradualmente, y con ella, un velo se alzaba sobre el futuro que aún nadie podía ver. Todos contenían la respiración, preguntándose cuál sería la próxima revelación de ese milagro sobre el milagro, el siguiente capítulo que Dios había escrito para ellos que seguiría ahora que la fe se había manifestado. El silencio continuó envolviendo el templo como un abrazo sagrado. Juan miró a Lucía, quien se había quedado quieta, con una expresión de asombro en su rostro. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y cada latido de su corazón marcara el compás de un destino inminente. La congregación estaba inmóvil, las manos entrelazadas en oración, los ojos al cielo en una súplica de revelación. Era un momento en el que la fe y la incertidumbre danzaban juntas, creando una atmósfera cargada de expectación. Las luces comenzaron a parpadear, como si la divinidad estuviera enviando señales a través del más allá. «Escucha», murmuró María, susurrando casi en un tono reverente. «Siento algo fuerte, algo que viene». Las palabras se perdieron entre los murmullos de la comunidad, pero Juan comprendió. Se sentía como un eco, un profundo llamado espiritual que resonaba en su interior. De pronto, una nueva luz comenzó a surgir, no de Lucía, sino del altar. Una radiancia dorada impregnó el espacio, envolviendo a todos en su abrazo cálido. La figura de San Juan Diego, con su manto brillante, pareció emerger de esa luz, llenando aquel rincón del templo con un sentido de protección y amor. Los fieles comenzaron a inclinarse, sintiendo la fuerte presencia del santo. Una voz, suave pero firme, resonó como el eco de un amanecer. «No tengan miedo, hijos míos. Las oraciones han sido escuchadas, pero este es solo el comienzo. Hay más en el horizonte». La emoción contagiaba a cada miembro de la congregación. Las lágrimas ya no eran solo de alegría, eran lágrimas de comprensión. Juan sintió cómo su fe se inflamaba. «¿Qué significa esto, Señor?», pensó.
¿Qué quieren que hagamos con esta bendición? Levántense y caminen. Compartan esta luz. No solo con palabras, sino con amor y acción. Lucía no es solo un milagro para ustedes, sino un faro de esperanza para el mundo, continuó la voz que, aunque etérea, se sentía cercana y llena de caricias divinas. El impacto de aquellas palabras cayó sobre ellos como un torrente de agua viva. La comunidad comenzó a murmurar frases de expectativa, se sentían capas de una misión mayor. La fe que los había unido en el dolor, ahora los guiaba hacia un propósito colectivo. Juan se volvió hacia su hija, que aún permanecía absorta en el milagro que la rodeaba. Lucía, este regalo no es solo para nosotros. Debemos decirle a otros lo que Dios ha hecho, dijo con fervor. Sí, papá. Exclamó ella, con un brillo en los ojos que nunca había visto antes. Debemos contarles que la fe puede sanar. Fue entonces cuando Juan comprendió que su papel había cambiado. No era solo un padre agradecido, era un líder en un movimiento que había empezado a despegar en aquel pequeño templo. Un movimiento que podría cambiar vidas, que podría llevar esperanza a la comunidad y más allá. Con cada susurro de fe y cada abrazo de alegría, el templo resonaba en unidad. ¿Pero la revelación terminaba allí? Nadie podía predecir lo que vendría. Nuevos desafíos y oportunidades estaban al horizonte, esperando ser descubiertos. Juan sintió la mezcla de incertidumbre y emoción. La aventura apenas comenzaba, un nuevo capítulo lleno de promesas, pruebas y victorias que contar, y así, la congregación se unió en oración una vez más. La luz del altar seguía brillando, un recordatorio constante de que lo sobrenatural estaba muy presente. ¿Cómo continuarían su viaje? La pregunta latía fuerte en el corazón de todos, mientras dejaban que la luz del Espíritu guiara sus pasos hacia lo desconocido. ¿Estaban listos para recibir más revelaciones divinas? El aire en el templo se llenó de un nuevo fervor. Juan miró a su alrededor y vio cómo la luz dorada del altar bañaba a todos en una calma sobrenatural. Sentía que cada corazón allí presente latía con un mismo propósito, una misma emoción. La fe, esa chispa divina que podía encender el alma. Vamos, vamos, musitó María, mientras daba pasos hacia el frente. Juan la siguió, su mano entrelazada con la de Lucía. Había un impulso, una fuerza invisible que los movía a dar ese primer paso hacia la luz. La expectativa vibraba en el aire y, en su interior, Juan sintió la urgencia de actuar. Sus pensamientos estaban repletos de preguntas: ¿cómo comenzamos? ¿A quiénes debemos contarles? María tomó la palabra, su voz resonó clara como un cristal. Hermanos, hemos sido testigos de algo increíble. Esta luz es un llamado. No podemos quedarnos en este templo con la bendición solo para nosotros. Debemos salir y contagiar a otros con este amor infinito que hemos recibido. Un murmullo de afirmación recorrió a la congregación. Cada uno sentía que su vida iba más allá de sí mismos. La inspiración fluyó como la corriente de un río. Lucía, que aún tenía su mirada fija en el altar, resonó con un grito de júbilo: yo quiero ayudar, quiero que todos sepan que Dios ama a cada uno de nosotros. La energía creciente comenzó a trasladarse a sus pies. Un grupo pequeño decidió salir del templo. Comenzaron a compartir testimonios, su historia, como si fueran antorchas que iluminarían caminos oscuros. Fue así como formaron grupos para visitarse mutuamente e ir a lugares donde la esperanza parecía escasa, llevando consigo el mensaje de amor y redención. Las historias de aquellos encuentros notables pronto comenzaron a correr. Cada día, mientras regresaban al templo, llevaban consigo el aguijón de la transformación. Había muchos corazones que necesitaban ser tocados, y cada uno traía consigo relatos de milagros, de vidas que se habían vuelto a encender. Una mujer que había perdido casi toda su fe regresó a sonreír, un niño que había estado enfermo ahora reía a carcajadas. La luz del altar ya no era solo un espectáculo, se había convertido en una misión palpable. Sin embargo, a medida que la comunidad florecía, también surgieron desafíos. Los murmullos de desconfianza comenzaban a girar en círculos fuera y dentro de su grupo. Algunos temían que el fervor fuera efímero, y otros temían las repercusiones de compartir su fe tan abiertamente. ¿Y si alguien se burla de nosotros?
Preguntó un joven con voz temblorosa. Juan, sintiéndose más líder que nunca, se plantó frente a ellos. Estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. ¿Acaso no hemos visto lo que Dios puede hacer? ¿No hemos sido testigos de su milagro? La duda puede ser como sombras, pero nosotros estamos hechos de luz. Las sombras no pueden existir donde la luz brilla con fuerza. La congregación asintió, alimentada por la posibilidad divina que habían sentido en su interior. Con cada paso que tomaban, sentían que la fe se profundizaba, reafirmando su propósito. Se reunieron para orar, fortaleciéndose como uno solo. ¿Y si hay más? Pensó Juan en silencio. Aquella luz del altar aún brillaba intensamente, como si le guiara a descubrir algo más profundo, algo que trascendería estos primeros pasos. La voz del alma antigua resonó en su corazón. La fe te ha llevado lejos, pero hay más allá de lo que puedes imaginar. Mantente alerta, mantente unido. Lo mejor aún está por venir. La congregación, llena de fe y esperanzas, continuó su andar. Cada paso se sentía como una danza hacia lo desconocido, empujándoles hacia un horizonte lleno de promesas. Lo que vendría podría ser un nuevo renacimiento, pero Juan sabía que la historia apenas comenzaba a desenredarse. Mientras miraban a su alrededor, un nuevo eco de preguntas surgió. ¿Cuáles serían las revelaciones que aún no habían vislumbrado? ¿Qué misterios saldrían a la luz en los días por venir? Con cada corazón latiendo en armonía, se preparaban para recibir más de lo que Dios tenía reservado. Bajo la calidez del sol que entraba por las ventanas del templo, Juan y su grupo continuaron con su misión. Era como si cada encuentro, cada testimonio, se convirtiera en una lámpara encendida en un camino oscuro. Sin embargo, lo que parecía un camino despejado pronto se llenó de sombras inesperadas. El eco de las dudas seguía resonando en sus mentes, y el miedo a lo desconocido se aferraba a los corazones de los más vulnerables. Una tarde, mientras se reunían para compartir experiencias, Lucía se levantó, y con voz firme, se dirigió al grupo. Hermanos, he visto con mis propios ojos el poder de Dios, pero siento que aún nos falta algo. Cuando regresamos, algunos aún no comprenden lo que hemos visto. ¿Qué más podemos hacer? Su pregunta flotó en el aire como una lluvia de esperanza. María, fijando su mirada en el altar donde había comenzado todo, respondió, quizás nuestro llamado no es solo compartir nuestras historias. Debemos buscar formas de mostrar ese amor divino en acción. Vamos a servir. Su voz ardía con determinación. Corazones comenzaron a palpitar con una nueva visión. No solo eran mensajeros, sino también servidores. Se organizó una jornada de servicio en el vecindario. Repartieron comida a los necesitados, llevaron alegría a los ancianos y compartieron oración con quienes se sentían solos. En cada acto, comenzaron a vislumbrar lo extraordinario en lo cotidiano. Un anciano, tocado por el gesto de amor, dijo con lágrimas en los ojos, ustedes son ángeles enviados. Esas palabras encendieron algo profundo en ellos. Era una confirmación tangible de su misión. Sin embargo, mientras compartían el amor, las voces críticas comenzaron a elevarse. Conocidos del barrio se acercaban, preguntando sarcásticamente sobre su fervor. ¿De verdad creen que pueden cambiar algo con solo repartir comida? La burla penetraba en el grupo, como flechas en el corazón. Temores nuevos surgieron, y algunos lectores de sus corazones dejaron de asistir a los encuentros. Juan, viendo la desconfianza crecer, sintió la urgencia de actuar. Hermanos, dijo con pasión, ¿acaso no hemos sido llamados a ser luz, a no actuar como el mundo lo haría? No dejemos que los murmullos apaguen el fuego que Dios ha encendido en nosotros. Su voz resonó con valentía, recordando a cada uno el propósito divino en sus corazones. Esa noche, decidieron orar juntos. La luz del altar iluminaba el grupo mientras cada uno levantaba sus manos. Una atmósfera palpable de unidad envolvía el templo. En medio de la oración, comenzaron a experimentar una conexión sobrenatural. Una voz suave, como un susurro, comenzó a resonar. La verdadera transformación vendrá cuando dejen de buscar aprobación del hombre. Aférrense a la fe, y verán cosas que nunca imaginaron. Con esos ecos en sus corazones, despertaron la mañana con una nueva resolución. Decidieron no solo actuar, sino también establecer un espacio donde otros pudieran experimentar esa luz por sí mismos.
Organizaron un encuentro abierto al público, invitando a todos a unirse a ellos. No solo compartirían el sermón, sino también la experiencia vivida de fe y amor. El día del encuentro, el templo se llenó no solo de los fieles, sino también de curiosos y escépticos. Juan sentía la energía vibrante, cada rostro reflejaba la esperanza y la incertidumbre. Hoy no solo compartiremos nuestro testimonio, sino que invitamos a cada uno a abrir su corazón y unirse a este viaje, anunció, cada palabra cargada de fe. Las miradas se encontraban, las historias fluían y el amor se vertía como un río. Pero mientras los corazones se unían en esa celebración, Juan sintió de nuevo una inquietud. Era como si algo significativo estuviera a punto de surgir. Las palabras de la antigua voz retumbaban en sus pensamientos, y su espíritu anhelaba respuestas. ¿Qué revelación nos está guardando aún el camino de la fe? Y así, en medio de ese encuentro vibrante, cargado de promesas, una pregunta aún resonaba: ¿estaban listos para lo que Dios estaba a punto de revelar? La atmósfera en el templo estaba cargada de expectativa. Juan miraba a su alrededor, observando las expresiones en los rostros de las personas. Allí estaban los fieles, los que habían compartido su viaje desde el principio, pero también se notaban las dudas reflejadas en los curiosos y escépticos. El eco de las preocupaciones aún resonaba en sus corazones. Sin embargo, había un brillo especial en el aire, como si algo poderoso estuviera a punto de suceder. Mientras el tiempo avanzaba, Juan decidió que era el momento de sincerarse. Hermanos y amigos, esta no es solo una reunión, proclamó. Es una invitación. Dios nos está llamando no solo a escuchar, sino a vivir su mensaje. Hoy, abramos nuestras almas y permitamos que su luz brille en nosotros. Las palabras de Juan resonaron, como un eco que despertaba corazones y levantaba espíritus. Algunos levantaron las manos, otros se miraron entre sí, y en cada rincón del templo se sentía un susurro de esperanza y de anhelo por más. Era un momento de restauración, una potente conexión con lo divino. El grupo comenzó a cantar, voces llenas de alegría, un canto que se elevaba como un incienso a lo alto. En ese instante, Lucía sintió una fuerte emoción. La luz del Espíritu Santo inundó su ser, y sintió que estaba viendo visiones. En su interior, una certeza brotó: hoy, algo nuevo sucederá. De repente, la puerta del templo se abrió. Un hombre desconocido, cubierto de polvo y cansado, entró tambaleándose. Las miradas se volvieron hacia él, su presencia era magnética. Sin previo aviso, el hombre exclama: he venido buscando respuestas. ¿Puede alguien ayudarme? En su voz había una mezcla de desesperación y esperanza. Un silencio pesado cayó sobre el lugar. Juan, sintiendo la urgencia en el aire, se acercó al hombre. Bienvenido, hermano. Aquí estamos para apoyarte. ¿Qué te trae a este lugar en este momento? El hombre miró a su alrededor, y en ese instante, una voz interior le instó a seguir hablando. Me han dicho que aquí hay gente que puede compartir el amor de Dios, que pueden ayudarme. Un murmullo recorrió la multitud. Las miradas curiosas se centraron en el hombre, pero pronto la sensibilidad espiritual de Juan tomó el mando. Dios nos ha reunido aquí por una razón. Cada uno de nosotros, incluido tú, está destinado a vivir un milagro. Hoy estamos dispuestos a ver lo que solo el Espíritu puede hacer. La atmósfera en el templo cambió, el aire se tornó denso con la presencia divina. Juan tomó las manos del hombre y las levantó al cielo. En el nombre de Jesús, te invocamos. Libérate de tus cadenas y trae tu carga ante Él. Él es capaz de transformar lo imposible en posible. Con cada palabra, el brillo en los ojos del hombre se intensificaba. Viendo esto, María se unió, acercándose al hombre con fe ardiente. Hermanos, no hay imposibles para Dios. Todo lo que tú necesites puede ser sanado y restaurado. Hoy es el día. Con el coro de oraciones y alabanzas resonando en sus corazones, Juan cerró los ojos y se dejó llevar por un torrente de fe. Sabía que el tiempo de la revelación estaba cerca. Escuchamos tu clamor, Señor. Haz tu obra. Mientras eso ocurría, la congregación se unió en plegarias, sintiendo cómo la fe colectiva se intensificaba. Pero en el fondo, Juan no podía dejar de preguntarse, ¿cuál sería el desenlace de este encuentro?
¿Qué milagro estaba a punto de manifestar Dios entre ellos? Con corazones llenos de anticipación, el templo vibraba en un solo latido. ¿Estaban preparados para presenciar el poder de Dios en acción? El futuro era un misterio, y la revelación estaba a la vuelta de la esquina, esperando ser dada. La atmósfera en el templo era electrizante. Las oraciones se entrelazaban en un murmullo continuo, creando una melodía de súplicas que ascendía al cielo. Juan sentía un ardor en su pecho, un fuego de esperanza que brotaba tanto de él como de los demás. Estaba claro que ese momento no era solo un encuentro casual, era un llamado divino. El hombre tembloroso, todavía de pie frente a la congregación, miró a su alrededor con una mezcla de asombro y creciente expectativa. Cada rostro era un reflejo de fe, de deseo de ver algo extraordinario. La adoración parecía haberse convertido en un puente entre lo terrenal y lo celestial, como si los propios ángeles estuvieran presentes, observando, celebrando. Hoy es un día para recordar, dijo Juan, su voz resonando con una autoridad suave. Cuando Dios se mueve con plenitud y poder. Y hoy, Él quiere revelarnos lo que significa ser parte de su familia. María, siempre llena de entusiasmo, comenzó a testificar: recuerdo un tiempo en que me encontraba perdida, sin rumbo, y fue en momentos como este que Dios me encontró. Su testimonio trajo un aire de autenticidad al ambiente. La congregación se sentía unida a través de la vulnerabilidad, y el hombre sintió como su corazón estaba abrumado de emoción. Él te ve, continuó María. Él ve todas tus luchas, tus noches sin sueño, tus lágrimas. Hoy, aquí mismo, puede comenzar un nuevo capítulo en tu vida. Al oír esto, los murmullos aumentaron en la congregación. Muchos comenzaron a levantarse, levantando las manos al cielo en un gesto de entrega. Era un torrente de fe colectiva, y en esa oleada de espiritualidad, Juan pudo sentir que la presencia de Dios se hacía más palpable. Y ahora, hermano, dijo Juan, volviéndose hacia el hombre, te invito a que abras tu corazón. Lo que hoy tienes en el alma, Dios lo puede cambiar. Confía en su amor. En ese instante, el hombre cerró los ojos y respiró hondo. Parecía que el peso de su pasado comenzaba a desvanecerse, y con cada suspiro podía sentir la carga aliviándose de su ser. La mirada en su rostro cambió de desesperación a expectación. Allí, en medio de la congregación, el milagro ya había comenzado. Canta con nosotros, dijo Lucía, uniendo su voz al coro que había crecido en intensidad. Canto de libertad, canto de sanación. Hoy es el día de la intervención divina. Al sentir aquella unción, se palpaba el poder del Espíritu Santo. Los corazones latían al unísono, y el templo se convirtió en un verdadero santuario, donde la gloria de Dios se manifestaba. Fue un momento de pura conexión, donde las palabras de los fieles parecían mezclarse, creando un entorno único lleno de amor y esperanza. Juan tomó una pausa y miró a su alrededor. El Señor nos está dando una nueva perspectiva. Pero, amigos, lo que experimentamos aquí no solo es para nosotros. Es nuestra responsabilidad llevar este fuego a otros. Seremos testigos de sus maravillas. La tragedia y la esperanza se entrelazaban en el aire, y cada uno sentía que era llamado a ser un instrumento de la gracia divina. El tiempo parecía detenerse, y un profundo silencio se apoderó del lugar. El hombre, con el corazón palpitante, abrió los ojos y miró a Juan. ¿Puedo encontrar realmente respuestas aquí?, preguntó casi en un susurro. Juan, sintiendo la unción del momento, le respondió con confianza: no solo respuestas, sino un propósito que transformará tu vida por completo. Dios tiene algo asombroso reservado para ti. La congregación se llenó de júbilo, pero también de recogimiento. ¿Qué más sucedería? ¿Serían capaces de soportar la revelación que estaba por venir? Con cada latido, el misterio del plan divino se sentía más cerca, y todos se preguntaban, ¿cuál sería el milagro que Dios estaba a punto de realizar en medio de ellos? El silencio en el templo se quebró de repente por un susurro, como el viento que lleva consigo secretos. La atmósfera parecía vibrar con una energía palpable, y la luz que entraba por las ventanas se tornaba dorada, cubriendo a todos con un manto de esperanza. Juan posó su mirada en el hombre que había estado buscando respuestas. Su rostro estaba iluminado por una mezcla de temor y maravilla, un reflejo de su lucha interna. ¿Sientes eso?, preguntó Juan,
levantando su voz por encima del murmullo. Es el mismo Dios que nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Él quiere que sepas que has sido elegido para algo grande, algo que cambiará no solo tu vida, sino también la de muchos a tu alrededor. El hombre asintió, su corazón latiendo con fuerza. Cada palabra de Juan parecía abrir nuevas puertas dentro de él, dejando entrever un camino lleno de luz. María se acercó, con el amor de Dios brillando en sus ojos. Cuando Él te elige, te da lo necesario para caminar hacia tu destino. No estás solo en esta travesía. Los miembros de la congregación comenzaron a aplaudir, animando al hombre a dar el paso. Hoy es tu día, gritó alguien en la primera fila. Dios está aquí, y Él quiere hacer maravillas. Un milagro comienza con un simple acto de fe, continuó Juan, alzando la voz. El primer paso puede ser un susurro en tu corazón, pero hoy, Dios quiere que ese susurro se convierta en grito de victoria. ¿Te atreves a dar el paso? En ese momento, el hombre miró otra vez a su alrededor. Las manos levantadas a su alrededor, los rostros de aquellos que habían vivido luchas similares. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, un reconocimiento de que estaba a punto de entrar en una nueva fase. Quiero que Dios haga esto en mí, declaró con una voz temblorosa pero decidida. Una explosión de alegría estalló en el templo, y las voces comenzaron a entremezclarse en una canción de celebración. Nuevo día, nueva vida, nuevas promesas, cantaron. La melodía resonó con cada alma presente, uniendo corazones y esperanzas en un solo canto. La atención se volvió hacia el altar. Juan sintió que el Espíritu Santo lo movía de una manera especial. Hermanos y hermanas, hoy está sucediendo algo increíble. El hombre que está aquí frente a nosotros está tomando una decisión. Su vida será un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Sí, amén. Pudieron oírse los gritos de los asistentes. Algunos comenzaron a clapar las manos con fervor, otros se abrazaban en celebración. Esa conexión intangible entre ellos se sentía como una fuerza que los unía más allá de la carne y el hueso. Mientras tanto, el hombre sintió un calor recorrer su cuerpo. Era como si una corriente de amor y aceptación lo envolviera, empujándolo hacia adelante. Dame, Señor, lo que necesito, oró en voz baja, sintiendo el peso de su pasado pero con la firmeza de un nuevo comienzo. Juan, sabiendo que este momento estaba llegando a su clímax, exclamó con fervor. Hoy se rompen cadenas, se abren puertas, y tú, hermano, estás en el umbral de un nuevo capítulo. Lo que Dios te está ofreciendo no es solo transformación, es un nuevo propósito para tu vida. La congregación estalló en aplausos y alabanzas, celebrando lo que tenían la certeza de que era solo el principio de los milagros. Y en ese susurro más suave que el viento, la voz de Dios parecía recordarles, los que creen, verán mi gloria. Pero, ¿realmente entienden lo que eso significa para sus vidas? Con cada corazón latiendo con esperanza, todos se preparaban para algo aún más grande. ¿Qué milagro estaba a punto de ser revelado en un camino que apenas comenzaba? La expectativa llenaba el aire, el alto cielo estaba muy cerca. Los cánticos de celebración aún llenaban el templo, vibrando en cada rincón. El hombre, ahora al borde del altar, sentía que cada nota musical era como un ladrillo que levantaba su nueva identidad. Era un momento sagrado, uno que permanecería grabado en su memoria. El murmullo de oraciones y alabanza crecía como un torrente, envolviéndolo en un abrazo eterno. Hoy es un día especial, continuó Juan, mientras la congregación escuchaba atentamente. Estamos aquí para recordar que cada uno de nosotros tiene un propósito. No hay coincidencias en el camino de Dios. Cada lucha, cada lágrima, cada triunfo ha sido tejido en el plano divino para hacer de ti quien realmente eres. El hombre, sintiendo el impulso de esas palabras, cerró los ojos brevemente. Recordó momentos de soledad, de desesperación y de búsqueda, pero ahora, esos recuerdos se transformaban en peldaños que lo habían llevado a este instante. Soy elegido, pensó. Dios me llama. Mientras tanto, María bajó al lado del altar, y con su voz suave y llena de amor, le preguntó, ¿estás listo para recibir la plenitud que Dios tiene para ti? Hay un nuevo viento soplando sobre tu vida. La mirada de ella, lleno de compasión, iluminó su camino.
Era como si estuviera viendo a través de él, hasta lo más profundo de su alma. Sí, respondió el hombre, su voz firme. Estoy listo. Quiero más de ti, Señor. De inmediato, un murmullo de aprobación resonó en la congregación. La oración que estaban a punto de ofrecer juntos no era simplemente una tradición, sino una entrega genuina que podría desatar un poder inimaginable. Juan hizo un gesto hacia la comunidad: hermanos, unámonos en fe. Alzamos nuestras manos para bendecir a nuestro hermano que busca lo nuevo. Creemos en el poder de la unidad, porque donde hay unión, ahí está la fuerza del cielo. Las manos se elevaban como un símbolo de solidaridad. La luz dorada que entraba por las ventanas parecía intensificarse, creando un halo que brillaba sobre el hombre. Aquel lugar se convirtió en un espacio sagrado, donde cada corazón latía al compás de una esperanza renovada. Dios, te entregamos a nuestro hermano, clamó Juan. Libéralo de toda carga, de toda duda, y llénalo de tu Espíritu Santo. Que este día sea el inicio de un milagro. En el nombre de Jesús. Las voces se elevaron en un clamor profundo, resonando hasta las vigas altas del templo. El hombre sintió como si las cadenas que lo mantenían atado se rompieran una por una. El aire a su alrededor pareció vibrar con una energía palpable, una conexión divina lo abrazaba con fuerza. La congregación comenzó a danzar, moviéndose al ritmo de la música celestial que se estaba formando. Risas y lágrimas se entrelazaban, creando un bello tapiz de emociones. Mientras tanto, el hombre comenzó a dar pasos hacia el frente, cada paso más seguro que el anterior. En su interior, algo había cambiado, la desesperanza se desvanecía, siendo reemplazada por una fe ardiente. Con una voz clara y decidida, el hombre exclamó: hoy me entrego a Dios, hoy empiezo de nuevo. Unos aplausos resonaron, pero en medio de la celebración, una silencio repentina se apoderó del lugar. Juan sintió el peso de lo que estaba a punto de compartir. Pero, dijo, mientras todos contenían la respiración, no podemos olvidar que este es solo el principio. Cada día que pase, habrá desafíos que enfrentar. Dios te llama a un viaje de fe continua. Nunca dejes de buscarlo. Las palabras resonaron en cada corazón presente, despertando un eco de reflexión. Cada uno comenzó a preguntarse: ¿estoy listo para lo que viene después? Así, en medio de expectativas y promesas, todos comprendieron que lo que estaban viviendo no era solo un evento único. Era el inicio de un camino hacia lo sobrenatural, donde cada paso pediría una fe más profunda. Aún queda más por descubrir, murmuró Juan, con una sonrisa perezosa, consciente del misterio que aún envolvía sus corazones. El viaje apenas comienza. ¿Cuál sería el siguiente milagro que Dios planeaba revelar? Las sombras del futuro se alzaban, intrigantes y tentadoras. El templo estaba iluminado por una luz dorada que parecía transportar a todos a otra dimensión. Juan, sentado al lado de Lucía y María, miraba a su alrededor. La atmósfera estaba cargada de expectación y amor. Desde la intervención de aquel hombre, muchos habían compartido sus testimonios y cada palabra se sentía como un testimonio de lo que Dios podía hacer. Hoy no solo celebramos un milagro, comenzó Juan con voz firme. Hoy recordamos que somos parte de algo mucho más grande. Sus ojos brillaban con fervor y gratitud. Hemos visto la sanación de Lucía, y ahora, un nuevo hermano entre nosotros busca respuestas. A su alrededor, muchas cabezas asintieron, sintiendo el peso de la verdad en sus corazones. La congregación había crecido, y aquel no era un encuentro cualquiera, era un llamado a la unidad, al amor y a la acción. Escucha, continuó Juan. Hemos sido tocados por la luz del Espíritu. Pero, ¿qué hacemos con esta luz? Dios nos ha dicho que seamos faros de esperanza, y eso va más allá de las paredes de este templo. Los murmullos de afirmaciones comenzaron a elevarse, mientras ellos se miraban con los ojos iluminados por fe. Sí. Gritó Lucía con todo su entusiasmo: debemos ir y contarle a todos sobre Dios. Juan sonrió, recordando la inocencia y la verdad en las palabras de su hija. Era preciso. Hermanos, queremos que la luz que brilla en nosotros también brille en otros. No terminemos aquí. Vamos a salir al mundo, a la necesidad, a llevar esperanza a los que están en la sombra. La música comenzó a sonar de nuevo,
una melodía dulce y poderosa que resonaba con la promesa de un nuevo comienzo. Con cada acorde, los corazones se llenaban más de energía y amor. Todos comenzaron a levantar las manos, un gesto de rendición y entrega hacia el cielo. Hoy nos comprometemos a ser ese reflejo de amor, proclamó María, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de alegría. Vamos a ser la voz que clama en el desierto, los pies que llevan el mensaje de salvación. La congregación, unida por ese propósito, proclamó su disposición a caminar hacia lo desconocido. Fue entonces que Juan, con voz decidida y llena de fe, dijo: nuestros corazones han sido renovados. Este es el llamado de Dios, y lo aceptamos con humildad y amor. Saldremos a ser luz para el mundo. Mientras la música seguía, un viento suave sopló a través del templo, como si el mismo Dios estuviera confirmando su movimiento. Todos los presentes sintieron el cosquilleo de la presencia divina. Las paredes del templo ya no eran una barrera, sino el punto de partida de una nueva misión. En ese instante, el hombre que había buscado respuestas levantó su voz, sintiéndose cada vez más integrado. Gracias a todos. Nunca pensé que encontraría amor y aceptación de esta manera. Las lágrimas brotaban de sus ojos, pero ahora eran lágrimas de gratitud. He encontrado una familia. Amén. Exclaman los presentes. El momento de revelación había llegado, la historia de cada uno se entrelazaba, las experiencias de dolor, desesperanza y anhelo se transformaban en un hermoso tapiz de fe. Iban a llevar la luz que habían recibido a aquellos que aún vagaban en la oscuridad. Aquella congregación, unida como un solo cuerpo, se preparaba para tocar vidas. La vigilia de oración se transformó en una movilización de fe, donde cada uno se sentía empoderado para llevar esperanza a otros. El día siguiente, comenzaron a salir a las calles, a los hospitales, a los hogares desgastados por la tristeza, llevando consigo el mensaje que había transformado sus vidas. Con cada encuentro, cada palabra y cada acto de amor, se sintieron cada vez más fortalecidos. Era como si un torrente de confianza y luz se desbordara, disipando las sombras que intentaban atraparlos. Algunos reían, otros lloraban de alegría, todos se unían en un mismo espíritu, y así, el pueblo de San Andrés comenzó a cambiar. Con el paso del tiempo, las historias de milagros comenzaron a brotar en cada rincón. Las vidas tocadas por la fe alimentaban un ciclo eterno de esperanza, donde cada uno se convertía en un testigo del poder de Dios. El viaje de Juan y su comunidad había transformado no solo sus corazones, sino también todo un pueblo. Su historia era ahora un testimonio vivo que invitaba a otros a descubrir la luz que reside en la fe. Todos comprendieron que lo sobrenatural era la conexión con lo divino, un viaje que solo comenzaba, y mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el cielo de tonos dorados y naranjas, Juan y su familia se abrazaron, sintiendo el calor de Dios en sus corazones. Sabían que tenían una misión, eran elegidos, no solo para recibir un milagro, sino para hacerlo. El pueblo estaba listo para recibir más revelaciones divinas, el camino apenas comenzaba. Es hora de que tú también te unas a este viaje. Necesitas suscribirte ahora, no te pierdas las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora mismo para alimentar el algoritmo y permitir que más personas escuchen este poderoso mensaje. Comenta aquí tus reacciones y testimonios sobre este final glorioso. Y, por último, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. La transformación comienza contigo.